Usted busque su Biblia, por favor, para que también nosotros tengamos nuestro momento de meditación en la palabra del Señor, y busque la carta a los Hebreos, allá casi al final del Nuevo Testamento, al final de la Biblia, la carta a los Hebreos, no a los ebrios, sino a los Hebreos. Luego se pican con la musiquita. Hebreos capítulo, en buen salvadoreño, 11. Capítulo 11, dicen los del norte de México también. Versos 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Una porción pero muy conocida por la iglesia, muy conocida por el pueblo, pero vamos a usar unos minutitos para meditar en esta porción tan linda de la palabra del Señor. Mira a su lado, comparta su Biblia, así todos leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Úsala en este día para hablarnos, para retarnos, para tocarnos, para instruirnos. Úsala, Señor, para que tu pueblo pueda percibir tu presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras faltas, Señor. Confesamos públicamente que te hemos ofendido, de hecho, de palabra, de pensamiento, de vista, de tantas cosas, Señor. Perdónanos. Que la sangre de tu Hijo, una vez más, en este año 2016 y en este domingo en especial, siga teniendo el poder para limpiarnos de todo pecado, porque queremos ser aceptos en tu presencia, porque queremos escuchar tu voz, y para ello, Señor, necesitamos que la sangre de tu Hijo nos limpie, para ser dignos oidores y dignos transmisores de tu palabra. Háblanos, Padre eterno, que en este día nuestros corazones reciban el reto que tú has preparado para nosotros. Te lo pido y te lo agradezco, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Hemos querido titular o intitular la meditación de este día: la capacidad de Dios. Yo lidié mucho con el tema, con el título, y me decía a mí mismo, ¿cómo puedo llamar a un sermón la capacidad de Dios? Si Dios es todo, Dios es el todopoderoso. Si Dios no es que es capaz de todo, es que Él es todo, en todo. Y lidiando con esta situación, tenía que ir pensando en cada verso del capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, ir entendiendo quizás lo que Dios trata de decirnos. Porque la carta a los Hebreos es un relato del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos es un recordatorio de toda la ley, de todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, puesto en palabras modernas en el Nuevo Testamento. Hebreos es la carta que todo cristiano debe de leer, al igual que la carta a los Romanos. Son dos cartas que usted no puede dejar de leer, porque en esas cartas usted va a entender lo que a través de todos los siglos se ha tratado de enseñarle a la iglesia. Lo que a través de los siglos, desde la muerte de Cristo y el Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, siempre Dios ha tratado de decirnos a nosotros, y es que la iglesia es un organismo vivo que necesita crecer, que necesita alimentarse, que necesita caminar, que al igual, hermano, al igual que cuando usted tiene 2 o 3 días metido en un cuarto, ¿qué es lo que sucede? Se aburre. Se aburre. La iglesia también se aburre si no aprende a salir. La iglesia también se aburre y se acomoda de tal forma que comenzamos a engordar y no salimos para ningún lado. Entonces, como somos un organismo vivo, recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No usted sabía eso, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de un Dios invisible. Por eso es que en Colosenses la palabra dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La iglesia es la imagen de Cristo en el mundo visible. Cuando el mundo mira a la iglesia, automáticamente piensa en Jesús. Le guste o no le guste, automáticamente piensa en Jesús.
¿Por qué? Porque el templo y la iglesia que somos nosotros, somos la presencia viva de Dios, de Cristo, en medio de la sociedad en la que nos corresponde vivir. Por eso, cuando usted estudia Hebreos 11, se da cuenta de que la fe es el motor de la iglesia. Yo explicaba esto el viernes pasado en la célula. El Espíritu Santo es el motor que se mueve a través de la fe del pueblo de Dios. Lo único que impide que Dios se manifieste en nosotros es nuestra poca fe. Hoy en día la gente se pregunta, ¿por qué ya no hay milagros como los había antes? Porque no tenemos la fe que había antes. ¿Por qué ya Dios no se muestra como se mostraba antes? Porque creemos los seres humanos del siglo XXI que ya no necesitamos a Dios como lo necesitaban en el siglo IV. Y la verdad de las cosas, mis amados hermanos, es que a Dios lo vamos a necesitar todo el tiempo, todos los siglos, toda la vida. Es más, aún en la misma eternidad necesitamos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que allá no hay sol, que allá no hay luna, que Él es el reflejo, que Él es la luz. Así que donde está Dios, ahí está lo mejor que podamos tener. Siempre la presencia de Dios será lo mejor para nosotros. Ahora, lo que yo quiero traerles, dejarles en su corazón y en su mente, no es tanto un sermón que usted salga contento, sino que es un sermón en el que usted salga retado. Quiero darles un reto en esta hora. Quiero retar tu fe. Quiero retar tu manera de vivir. Quiero retar tu duda. Quiero retar tu cristianismo. Quiero retar tu lectura bíblica. Quiero retar tu interpretación bíblica. Quiero que Dios en esta hora me use, y le he pedido a Dios que me use para retar ahí en lo profundo de tu corazón aquellas cosas que quizás nadie te ha retado. Yo te quiero retar en esta hora. Y no lo voy a hacer porque yo soy mejor. No, el reto me ha caído a mí también. Pero quiero que juntos meditemos en esta situación. Usted conoce la historia de Abraham. Si usted nos visita, quizás valdría la pena hacer un pequeño recordatorio de lo que comienza en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a un hombre llamado Abraham, no Abraham, sino Abraham, le dice que tiene que salir de la ciudad en la que vive, porque en la ciudad donde vive hay mucha idolatría. En la ciudad donde vive hay, déjeme ponerlo en palabras modernas, hay mucha iglesia, pero no hay Dios. Hay mucho templo, pero no hay Dios. Hay mucho espiritualismo, pero no hay espíritu de Dios. Porque no confunda el espiritualismo con la vida espiritual. Son dos cosas distintas. Son dos cosas bien distintas. Mucha gente cree que van a ir con el brujo porque el brujo tiene vida espiritual. No. El único que da vida espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos nosotros buscar siempre el Espíritu de Dios. Abraham es retado por Dios y le dice, sal de tu casa, de tu parentela, deja todo lo que tienes y salte de ahí, yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, pero yo te voy a llevar. Y Abraham obedece, escucha la voz de Dios y decide abandonar su casa. Lo que no decidió, lo que no obedeció fue dejar todo lo que Dios le dice que dejara. Y se trajo a la mujer, que si le dijo que dejara todo, mire, bueno, ya, ni modo. Agarra a la mujer, agarra a su sobrino, agarra a las cabras, los camellos, los burros, los patos, las gallinas, todo, y sale de allá y se trae a su papá. Y su papá era un gran idólatra. Su papá adoraba cuanta imagen usted se puede imaginar, él adoraba. Y usted después puede leerlo que por eso Dios lo pierde en el desierto por una cantidad de años, porque su papá andaba con imágenes. Y Dios no permitía, no quería que llegaran a la tierra prometida con imágenes de antaño. No podía, no puede hacer eso. Y lo pierde en el desierto por una cantidad de años hasta que el papá muere. Entonces Dios le permite a Abraham a llegar a la tierra prometida. Pero bueno, caminando Abraham, caminando, va conociendo a ese Dios que le habló. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Vamos a ver más adelante con Moisés, pero Abraham nunca lo vio. Abraham sale porque escucha la voz de Dios y comienza a caminar por un desierto, por tierra que no conoce, con aquella cantidad de gente, con aquella cantidad de animalitos, y usted conoce luego la historia. Dios los bendice tanto que sus ganados se multiplican en el desierto. En el desierto. Dios lo bendice. Sus cabras se multiplican, sus gallinas se multiplican, sus patos se multiplican. Hasta las mujeres multiplicó porque tenía. Veo otra historia. No, en ese caminar,
Dios lo bendice y comienza a multiplicarle, a multiplicar. Y Lot, su sobrino que va con él, de igual forma recibe la bendición de Dios. Y todo el ganado de Lot también comienza a crecer de tal forma que tienen que separarse. Usted recuerda la historia. Y se separan. Entonces Lot agarra por un lado, cerquita, dijo que iba a ir a acampar cerquita de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se va para el otro lado. En ese caminar, hermanos, Dios prueba a Abraham. Todo lo tenía Abraham. Camellos del año, tiendas de doble habitación, ¿verdad? Tenía de todo, tenía de todo, tenía de todo. Pero no tenía un hijo. Y el hijo es la bendición máxima que podían recibir de Dios, porque toda su herencia tenía que quedar a su hijo. Mas, sin embargo, Abraham le dice, ¿y cómo va a ser eso, Señor, que tú me prometes que yo voy a ser, de mi hija va a salir una gran nación, pero si no tengo ni un hijo? Y Dios le dice, tú tranquilo, tú créeme a mí. Si tú me crees, las cosas suceden. Por eso después la Escritura nos dice con toda certeza que al que cree, todo le es posible. Entonces, tú crees, tú tranquilo, tú obedece, tú camina, y no les quiero alargar mucho la historia. Dios lo bendice y le da un hijo en su vejez. En su vejez. Ya la mujer de Abraham dice que había perdido hasta la costumbre de la mujer. Ya no había costumbre de la mujer en Sara, ya era imposible. Imposible que quedara embarazada. Imposible. Es tanto que cuando lo visita Dios a Abraham y Sarai en ese momento escucha que va a quedar embarazada, hasta risa le dio. Y dijo, este cuate sí ve. A los 90 años va a quedar yo embarazada. Imagínense. Dice, ¿qué? ¿Qué le voy a dar al niño de pecho? Dice, ¿verdad? ¿Leche en polvo? ¿Qué? ¿Ya para qué? Ya nada, ya está, que ya no se aguanta. Pero Abraham permanece quieto y cree. Y llegado el momento, Dios lo bendice con su hijo de la promesa, que ya tenía otro, pero le da a Isaac. Y le dicen, Isaac, te será llamada descendencia. De Isaac va a salir de tus lomos una gran multitud. Y Abraham contento, sí, ahora sí, Señor, ahora sí, ya tengo al niño, ya tengo al muchacho. Y entonces en cierta mañana Dios le dice, Abraham, y le dice, sí, Señor, le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y me lo acabas de dar, pero yo quiero que me lo sacrifiques. Y le dice Dios, agárralo, te vas a ir al monte que yo te voy a mostrar. No le dice a dónde todavía, sino yo te voy a mostrar a dónde. Vete con tu hijo y llegado por allá, entonces vas a sacrificarme. O sea, me vas a sacrificar a tu hijo. Y Abraham, yo me imagino, hermano, su único hijo. ¿Usted se imagina con qué ojos lo vio y se le queda viendo? Cuando usted lee eso allá en el Antiguo Testamento, usted dice, pero ¿cómo es Dios? Pero si usted se viene a la carta de los Hebreos, ahora va a entender mejor. Porque dice el verso que hemos leído, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La Biblia no lo dice, pero en ese momento la fe de Abraham está puesta en esto. Ese Dios que me llamó es tan poderoso que si yo mato a mi hijo, me lo va a regresar. Mire, esto parece de ultratumba usted. ¿No? ¿Ya vio la película esa usted, Pet Sematary? Entierran por allá, se resucitan, ¿verdad? Pero ya son más diablos que otra cosa. Y Abraham lo voy a matar. Y después que le mete el puñal y todo, Dios me lo va a regresar. Esa es fe. Esa es fe. Eso es creerle a Dios. Eso, hermano, eso es creerle a Dios. Yo les he contado de este pastor y estoy esperando que ande por aquí junto con su hermana porque se los quiero traer a él y a su hermana. Como cuando él se convirtió, son de México, de un pueblito allá por San Bartolomé de las Casas. Como cuando él se convirtió, viene de una familia de brujos. Todo ese pueblo es un pueblo lleno de brujos. Ahí hay mucha vida espiritual, pero a la manera de ellos. Como cuando él recibe la palabra, le cree a la palabra, se arrodilla, recibe a Jesucristo y siendo un jovencito llega a su casa y le dice, mamá, papá, algo lindo me pasó en el corazón. Le dice, ¿qué te pasó? Recibí a Jesús como mi Señor. Fuera de aquí. Aquí no queremos locos, aleluya, le dijeron. Fuera de aquí. Y lo sacaron, lo echaron.
Allá anduvo aquel de casa en casa, de rancho en rancho, dice, viviendo por aquí, viviendo por allá. Y de repente, como al mes, ya no recuerdo, el día estos nos dan su testimonio, a los meses, la hermana menor de él se enferma y se muere. Su hermana. Él tiene prohibido tan siquiera poner un dedo en la casa de ellos. Su hermana se muere. Y en el velorio de su hermana, él como sea, dice que llegó y se metió y llegó y empujando gente, me acuerdo de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Y llegó hasta al ataúd donde estaba su hermana, ya tiesa, helada, morada, ya está ahí, muerta. Y él cae de rodillas enfrente al féretro de su hermana y le dice a Dios, a mí me dijeron que tú eres un Dios poderoso. A mí me dijeron que al que cree todo le es posible. Y yo quiero creer que tú eres el Dios de la vida. Y comienza a pedir por su hermana que ya está muerta. No tiene ni 5 minutos orando cuando su hermana se levanta del ataúd. Explíqueme eso. Su hermana se levanta del ataúd y cuando él volvió en sí, después del desmayo que le dio, ¿verdad? Cuando volvió en sí, agarra a su hermana. Todos los que estaban ahí con el rosario y haciendo tantas cosas, todos creyeron que Jesucristo es el Señor. Comenzando con los padres de aquel. Hoy es un doctor en teología, estudió aquí en Fuller también. Y salió, hermano, ahora ellos comparten ese testimonio. Su hermana, la que resucitó, ya es casada, con hijos y con todo. Yo quiero que vengan aquí a darles ese testimonio un día de estos. Esa es la fe que hace que Dios levante y resucite a los muertos. Esa es la fe que nos hace falta, hermanos. Esa es la fe que muchos de nosotros no queremos abandonar. Yo les platicaba un momentito atrás que mientras estemos adorando otros dioses, que mientras estemos adorando otras cosas, Dios no se va a manifestar en nuestra vida. Apréndalo y lléveselo bien claro este día. Dios no se va a manifestar en tu vida si Él no es el único centro de tu adoración. Te lo pruebo de esta forma. ¿Cuántos han leído el relato de cuando Dios le habla a Moisés? Déjame ver su mano. Cuando Dios le habla en la zarza que arde, que se quema pero no se quema. Y Dios llama a Moisés. Levante su mano, no tenga pena. No le voy a hacer un examen, nada por el estilo. Ok. Para el que no lo sabe, le invito para que vea la película esa de los 10 mandamientos, es más fácil explicarle así. El punto es que Dios se le aparece a Moisés. La Biblia no lo dice. Repito, la Biblia no lo dice. Pero lo que yo me reto a mí mismo es a pensar, si hay un zacatal que se está quemando, Moisés no es el único que lo está viendo. Alguien más lo tuvo que haber visto. Alguien más tuvo que haber visto esa llama que está allá. Pero el único que decide ir es Moisés. Eso es lo que hace la diferencia. El único que decide ir y ver es Moisés. Moisés decide ir y ver por qué esa cosa que está ahí está en fuego, pero no se quema. Y antes de que llegue, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, y él repite, heme aquí. ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le da todo el relato que usted ya conoce. Pero viene una porción bien interesante que estoy seguro que ustedes nunca la han escuchado. Y si la han escuchado, no la han compartido, yo se las quiero compartir. Porque a mí me inquietó tanto que me metí al fondo de esto. Le dice, quita tu sandalia del lugar en donde estás. Porque el lugar en donde estás, ¿qué le dice? Santo es. Yo me pregunto, ¿qué bendito tiene que ver el zapato con la adoración a Dios? ¿Qué tiene que ver si cargo tenis o chancla o lo que sea con la adoración a Dios? Y buscando en la cultura de Madián, de donde él estaba, de allá era su esposa, ustedes se recuerdan, su esposa es la hija del sumo sacerdote de Madián. Y como buena hija del sumo sacerdote, tenían que haberle enseñado a Moisés algunas de las costumbres de aquel pueblo. ¿Me están siguiendo, mis amados? Dentro de esa cultura, dentro de esa costumbre, al igual que en el pueblo de Israel, si usted se recuerda, las vestimentas del sacerdote tienen ciertas características. Tienen que portar un pechal, tienen que andar un cinturón de X lugar, tienen que tener tantas tiritas colgando, porque cada tirita representa a una de las tribus de Israel, una de las peticiones. Tiene una cantidad de significado. Pero cuando uno se mete a estudiar esto, dice la cultura de Madián,
que los pastores tenían que cargar estampas y campanitas en su sandalia. Estampas de sus dioses y campanitas de sus dioses. ¿Por qué? Porque cuando salían a pastorear a las ovejas, no es que salían, hermano, y ahí estaba el pasto y ahí se quedaban viendo que estaban tragando los animales. No, tenían que ir lejos a buscar pasto. Tenían que salir por distintos lugares a encontrar pasto y agua cristalina, agua fresca. O sea, caminaban por días, a veces por meses, hasta que regresaban, ya para quitarle la lana a las ovejas, que es lo que todo buen pastor debe de hacer siempre, quitarle la lana a las ovejas, ¿no? Si no, no es buen pastor. Cuando Moisés está cuidando las ovejas, él carga en sus sandalias las campanitas y las estampas de los otros dioses. Por eso lo primero que Dios le dice es: quítate el zapato porque estás adorando a otros dioses con el zapato. Por eso Moisés se tiene que quitar las sandalias para presentarse delante de Dios. No te puedes presentar delante de Dios adorando a otros dioses. Imposible. Imposible. No puedes. No se debe. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y punto. Por eso, cuando uno va entendiendo y va comprendiendo, Abraham tiene tanta fe que dice: si yo le doy, si yo mato a mi hijo, él tiene tanto poder para dármelo resucitado. Yo te hago un reto, y no me gusta decir esto, pero por los invitados o por las personas que nos ven en el internet, pero esto es para la iglesia, esto no es para los invitados, esto es para la iglesia, para los que ya nos llamamos iglesia. Yo te hago un reto. No me gusta hablar estas cosas. Si le das a Dios lo que Dios te pide, aunque te parezca imposible dárselo, Dios te firma con la sangre de Jesús que Él te lo va a regresar al doble. No tengas miedo a darle a Dios lo que Dios te pide, porque si Él te lo pide es porque tiene mucho más para darte. No dudes de darle a Dios. No estoy hablando de dinero, que entra en la línea, claro que sí, pero te estoy hablando de tu persona, de tu tiempo, de tus dones, de tu talento, de tus ganas de venir a la iglesia, de tus ganas de servirle a Dios, de tus ganas de hacer algo por el Señor. Te dice: ay, es que yo estoy muy viejito, ya no puedo. Eso es mentira del diablo. No, es que yo tengo muchos niños, no puedo. Eso es mentira del diablo, hermano. No es que yo no tengo nada para darle. Todos tenemos algo que Dios quiere de nosotros. Si no, no nos pediría nada. Por eso, Abraham, cuando le dice: dame a tu hijo, dice: wow, le tengo que dar a mi hijo. Pero si ese es el Dios al quien yo adoro, si es el Dios con el que yo tengo comunión, si es el Dios al que yo le he creído, le tengo que creer desde la A hasta la Z. Nada entre medio. Nada entre medio. O le cree o le cree. Y si no le cree, pues no le crea. Pero no seamos hipócritas con nosotros mismos. Si le creemos, le creemos. Y aprendamos a depender de esa fe. Si Él dice que te va a dar, créale que le va a dar. Si Él te dice que te va a quitar, agárrate porque te va a quitar. Dios da y Él pide. El Nuevo Testamento dice que todo creyente tiene un don, mínimo un don, en su corazón para la gloria de Dios. Si no lo usas, Dios te lo quita. Por eso está la parábola de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 5 y al otro le dio 10. El de 10 lo multiplicó, el de 5 lo multiplicó y el de 1 lo guardó. Y entonces Dios le dice: al que tiene 1, quítenselo y se lo dan al que tiene 10. Por eso es que muchas veces uno dice: ay, ese hermano canta, ese hermano predica, ese hermano declama, ese hermano toca instrumentos. Pues y yo nada, pues nunca lo usaste. Te lo quitaron y se lo dieron al otro. Y ni cuenta te diste. Ni cuenta nos damos. Ay, yo siempre he querido tocar. Pues toca. Yo soy uno de los que digo: ay, yo siempre he querido tocar. Lo que pasa es que toco la puerta y la desafino. Imagínense los instrumentos. Pero el reto es para mí. Hazlo. No que tengo artritis. Si lo vas a hacer para Dios, hasta la artritis se te va a ir. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Mire, yo admiro la fe de la hermana Pérez, perdón que lo diga así.
Muchos de nosotros, ay, otra vez la hermana, ya aburren con esos cantos. Puro mariachi trae. Y lo digo con libertad porque así me lo han dicho. No tengo problema con eso. Ay, ella aburre todos los domingos. Usted viene de su casa, en su carrito, sin problema hasta la iglesia. Ella tiene que andar buscando quién le da ride desde Lakewood para acá. O paga taxi para venir para acá. Cada vez que ella viene, tiene que invertir dinero para llegar hasta aquí. Y aquí viene para cantarle al Señor. Y muchos todavía tenemos la sinvergüenzada de criticarle. Alguien diga aleluya. Y ella tiene la fe de decirme, pastor, yo voy a llevar a mi nieta porque yo sé que Dios puede hacer un milagro. Yo sé que Dios lo puede hacer. Y si ella sabe que Dios lo puede hacer, también nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. ¿Dios se queda con eso? No, nunca. Yo conozco la vida de esta mujer por años. Por años. Yo le he visto las levantadas y las caídas, los sopapos, dicen en mi pueblo, que se ha dado. Pero he visto la mano de Dios como la levanta. A veces me dan ganas de ir a hacer una limpia a la casa. Híjole. De verdad. Llevarle escoba y darle una buena limpia. Pero luego me acuerdo, si el que tiene que limpiarle es Dios, no yo. Si el que tiene el poder para sanar es Dios, no nosotros. Si el que tiene el poder para cambiarla es Dios, no nosotros. Por eso, hermano, cuando la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y luego Abraham en el versículo 19 dice, pensando en que Dios, hermano, no deje de pensar en la gracia de Dios, en el poder de Dios. No deje de reconocer el poder de Dios en su vida. No diga que porque, es que yo soy buen trabajador, es que Dios te da gracia para con tu jefe. Yo siempre se lo digo a cuanta persona viene, ay, pastor, no puedo ir el domingo que me toca trabajar. Vaya y trabaje. No tenemos ningún problema con eso. Sé que muchos pastores me van a odiar por esto, pero vaya y